más sobre necesidades para nuestra iglesia local. Somos una iglesia muy joven, apenas tenemos 2 años y medio que empezamos a congregarnos como iglesia, y había algo que hace un año una persona me decía que sentía que faltaba en esta iglesia, y es que decían: está bien, son pastores que van a enseñarte la palabra, hay pastores con experiencia, fieles, firmes, tenemos las actividades en la semana, pero como que falta un poco de relación entre las personas, decían. Parece como que falta cierta contacto, vínculo, unidad. Y la realidad es que eso es normal y es común para una iglesia que va iniciando, porque es una comunidad de personas que apenas van a empezar a conocerse. Lo que yo veo al día de hoy, después de un año, y lo que esa persona me comenta ahora, después de haber pasado un año, es que es totalmente diferente. Ahora nosotros podemos experimentar de verdad la unidad, podemos estar experimentando la relación y el vínculo que estamos teniendo ahora en Cristo. Y eso es algo muy positivo. Sin embargo, no es como que ya hayamos llegado a la meta, ¿verdad? Somos una iglesia muy joven, apenas 2 años y medio. Así que consideré pertinente que estudiáramos este pasaje y he titulado el mensaje del día de hoy: La unidad en Cristo, para que seamos llamados a vivir a la luz de una comunidad unida, pero por la obra de Cristo. Vamos a ver esos 2 versículos que leyó mi hermano. Pero antes de entrar directamente al pasaje y de enseñarles cómo hemos dividido los puntos de esta tarde, esta mañana, quiero mencionarles una ilustración. La Biblia es excelente para las ilustraciones, y el Señor utiliza la ilustración del cuerpo humano para hablar sobre la iglesia. Y normalmente cuando nuestro Señor escribe, el Espíritu Santo está poniendo esas palabras aquí en la Biblia, nosotros vemos que utiliza esta analogía para que sea de mayor entendimiento a nosotros y veamos cómo funciona un cuerpo y cómo debe ser esa unidad y a qué se somete ese cuerpo, que es la cabeza, que es Cristo. Así que imagina el cuerpo humano. Es una unidad, está compuesto por miembros como las manos, los ojos, los pies, el corazón, etc. Cada uno tiene una función bien diferente, pero todos trabajan para un mismo propósito. Ahora piensa, ¿qué pasaría si cada parte del cuerpo actuara pero de forma independiente? Si los pies decidieran caminar en una dirección distinta entre ellos. Si los ojos pensaran ver en direcciones diferentes. Si las manos se rechazaran a ayudar al resto del cuerpo. O si el corazón dejara de latir en sincronía con el resto del organismo. No solamente habría un desorden, habría daño. Pero cuando el cuerpo funciona correctamente, cada miembro responde al mismo control. Cada parte cumple su función. Y todo el cuerpo se mueve con una armonía y un propósito. Así describe la Escritura la iglesia. Es el cuerpo de Cristo. Pablo nos enseña en estos 2 breves versículos que esa unidad no es automática. Ciertamente somos salvos, pero después de ser salvos, dice el Señor, aunque tu salvación haya sido de forma individual, no porque seas de apellido tal o porque vengas con este linaje, no, tu salvación fue individual, pero esa salvación yo la tomé y ahora yo quiero que sea vivida en comunidad, en una iglesia. Así que se requiere que cada creyente esté correctamente alineado en su interior, me refiero a lo que le motiva, lo que le mueve a hacer las cosas, y en su relación con los demás. De manera que el día de hoy vamos a ver elementos necesarios para alcanzar la unidad en la iglesia. Y lo he dividido en 2 puntos. Sin embargo, para que sea todavía más sencillo para nosotros, esos 2 puntos los he dividido en 4 subpuntos para que vean cómo la palabra misma nos está explicando de forma muy sencilla cómo es esta unidad. Hoy veremos que para que el cuerpo funcione como Dios lo diseñó, necesitamos, 1, adquirir la motivación correcta, que es en Cristo, en su amor, en el Espíritu y en la compasión. Pero también vamos a ver que otro de los elementos es desarrollar actitudes bíblicas, que son una misma mente, un mismo amor, un mismo sentir y un mismo propósito. Porque cuando el cuerpo de Cristo vive en unidad,
no solo funciona mejor, sino que refleja la gloria de su cabeza, que es Cristo. Así que veamos el primer punto, que es adquirir la motivación correcta. Y esto lo vemos en el versículo 1. Permítanme leer para ustedes el versículo 1. Dice: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión. Eso es lo que me está diciendo aquí Pablo, para que yo tenga los recursos necesarios de entendimiento, la motivación necesaria para que me involucre en trabajar en la unidad en la iglesia. Y es interesante, tenemos que observar primeramente el versículo. Inicia mencionando por tanto. Y mis hermanos, cuando tú en la Biblia encuentras secciones como esta, palabras como esta, por tanto, ¿qué es lo que te quiere decir el Señor ahí? Tú tienes que voltear para atrás. Tú tienes que saber qué fue lo que dijo previamente para poder entender cuál es la conclusión que está tratando de darte, qué es lo que está tratando de referir. Y vean lo que dice en Filipenses 2, versículo 27. Unos cuantos versículos atrás dice: solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Está hablando de esa unidad. Así que prácticamente lo que está diciendo aquí, Pablo les dice: yo ya les enseñé cómo tienen que luchar por la fe, pero de forma unida. Yo ya les dije eso. Y por esa razón en la que yo les estoy haciendo el llamado a que vivan de esta manera, ahora yo tengo que explicarles cuál es ese motor de arranque que ustedes necesitan, esa motivación para que hagan las cosas. Y es cuando inicia esta sección. ¿Y cuál es esa primera mención que hace Pablo para hablar de esta motivación? Él dice: el estímulo en Cristo. Lo que está tratando de enfatizar Pablo es de que tú eres un creyente, y tú como creyente eres llamado a hacer muchas cosas que te dicen la palabra, pero simplemente hacer las cosas sin la motivación correcta no tiene ningún sentido. De hecho, nosotros podemos pensar en la vida de Jesucristo discipulando a estos 12 varones. ¿Recuerdan? Pasando 3 años con ellos, sobre todo el último año y medio muy cercano. Personas que estaban haciendo lo que Cristo les pedía hacer. Y a pesar de estar caminando junto a Cristo, de hacer las cosas que Cristo les pedía, uno de ellos no era creyente, pero podía hacer todo lo que los demás hacían. Es más, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Estando en la última cena, dice Cristo: uno de ustedes es el que me va a traicionar. Uno de ustedes es el que me va a entregar. ¿Y qué responden los demás? Viendo a los demás, ha de ser Judas. A ese le encanta el dinero, ha de ser él. ¿Es lo que pensaron los apóstoles? No. Ellos, en lugar de pensar que pudo haber sido otro, dicen: ¿seré yo? Maestro, ¿soy yo ese del que estás hablando? Judas era alguien que hacía las cosas que Cristo pedía que hicieran, pero no había una relación con él. No existía la salvación para Judas. Y la idea es esta: tú eres un creyente verdadero. Si es que lo eres, no hay mayor motivación en tu vida, no debe haber mayor empuje en tu vida que el entender y conocer quién es Cristo. Si tú sabes quién es Cristo, si el Señor te ha abierto los ojos, tú no vas a encontrar mayor motivación para hacer las cosas. No es de que, es que tengo que quedar bien con el pastor. No es de que, es que si no me ven los hermanos que estoy sirviendo, entonces me van a criticar. No, eso no tiene importancia, y lo menciono porque muchas veces solemos actuar de esa manera. Muchas veces cuando yo trato de fomentar la unidad, lo hago porque sé que me van a ver, o porque sé que al pastor le va a gustar que las cosas se hagan así. Pero dice Pablo: a mí no me interesa nada de eso. Lo importante es que tú has sido rescatado por la obra de Cristo. Ese es el estímulo en Cristo que tú debes de tener.
Por eso dice Filipenses 1:27, que ya sea que permanezca ausente o que pueda oír de ustedes que están firmes en un mismo espíritu. Él está esperando escuchar y saber que estas personas que han demostrado que han sido salvadas por Cristo están actuando de forma natural a lo que ha sucedido en su vida espiritual. Que es que ellos luchen unánimes por la fe del Evangelio. Por lo tanto, se demanda la búsqueda de la unidad para el creyente en la iglesia local. Esto es incluso debería ser una respuesta natural en gratitud a lo que Cristo ha hecho. Ayer platicaba con los jóvenes y justo, no tenía ni siquiera, se estuvo planeado, pero justo el tema era ama a tu iglesia. Y mencionábamos, bueno, ¿qué cosas puedo yo considerar para empezar a amar a la iglesia? Y decíamos, primero que nada, lo más importante para que tú puedas empezar a generar este amor por estas personas es porque primero obviamente Cristo te lo dice, pero además, ¿sabes algo? ¿Sabes quién derramó su sangre por esas personas? ¿Sabes lo que le costó a Cristo que esas personas pertenezcan a la iglesia local? Fue todo. Su vida fue la propiciación. Así que la idea es esta. Lo que estoy tratando de expresar a ustedes es esto. La primera motivación que tú debes de considerar para poder generar una unidad en la iglesia e involucrarte de la forma correcta con tus hermanos debería ser, y espero que sea, la obra de Cristo, que tú estás recordando. Esa obra que te ha salvado a ti, pero que también ha salvado al resto de tus hermanos. Yo no puedo odiar a ese hermano si yo sé que Cristo ha derramado su sangre por él. ¿Cómo me atrevo a hacer eso cuando Cristo se ha entregado por esa persona, tal como lo hizo por mí? Yo no soy mejor que nadie. Dice el Señor que en su palabra, ¿a qué tipo de gente ha elegido para que sean parte de esa iglesia? A lo vil, a lo despreciado de este mundo. Entonces, déjame hacerte una pregunta. ¿La presencia de Cristo en tu vida está impulsándote a preservar la unidad que Él tanto estima? ¿Estás tú valorando la obra de Cristo? Y ojo, no nomás diciendo que lo valoras, demostrando que valoras lo que Cristo ha hecho por medio de lo que tú estás buscando dentro de la iglesia en cuanto a la unidad. El estímulo de su Espíritu morando en nosotros nos va a impulsar a buscar esta unidad. Tiene que ser algo natural para el creyente verdadero. Ahora, el versículo continúa, no solamente nos habla del estímulo de Cristo, sino que dice que hay un consuelo de amor. Vean lo que dice el versículo. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor. Y el punto aquí es, ahora, no solamente te ha de motivar la obra de Cristo, sino cuando tú profundizas mucho más en lo que Él ha hecho, tú vas a entender cuál es ese amor que te ha entregado. Ahora tú estás considerando no solamente de manera general lo que Él ha hecho, sino que tú puedes especificar un poco más y ves su amor como una motivación para tu vida, para que tú empieces a fomentar o trabajar en esta unidad. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. El Señor está derramando ese amor del que está hablando constantemente en ti como creyente. Quienes como resultado han recibido ese amor, ¿qué va a pasar ahora? La Biblia es muy matemática. Ellos reciben ese amor y ahora ¿qué pasa? Lógicamente, ellos van a dar ese amor por medio de los medios que Él utiliza, que es la iglesia. Dios nos da ese amor constantemente, el cual nosotros tenemos que ir desarrollando en nuestro proceso de crecimiento espiritual. Evidentemente, yo he recibido un amor, pero ahora yo tengo que trabajar en desarrollarlo. ¿Y sabes cómo lo desarrollas? Negándote.
Es que el fulanito no me habla. Niégate, ámalo. Es que sutanita no me saluda. Niégate, ámala. Tú has recibido el amor de Cristo. ¿Cristo podría poner una queja sobre ti, así como tú lo haces con otros hermanos? Por supuesto que sí. ¿Cuánto no hemos ofendido nosotros a Cristo? ¿Cuánto no hemos pisoteado en ocasiones su gracia? Siendo creyentes, hermanos, no solamente considerando nuestra vida pasada. ¿Tendré yo la decencia de decir, es que ese hermano no? Está bien, puedo amar a los demás, un poco, pero a él no. No podemos. Si has recibido ese amor, tú puedes dar ese amor también. Esa debería ser también una motivación, que nos motive a buscar esa unidad, una respuesta de gratitud a ese amor infinito que nosotros hemos recibido. Como pueden ver ahí, el versículo no solamente te motiva por Cristo o por su amor, sino que la motivación también menciona que es la comunión del Espíritu. Somos motivados también en el Espíritu, y sugiere aquí la participación del Espíritu y corresponder a lo que Él está haciendo. Dicho de manera más sencilla, recibimos nosotros, es dar y recibir. Es interesante porque esta participación, aunque es parte de una comunión con otros hermanos, es íntima en cierto sentido. Esto porque cada creyente es templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19 dice, ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes ya no se pertenecen a ustedes mismos? El énfasis es este. Tú eres un creyente, ha pasado algo asombroso a partir de eso. El nuevo pacto te dice, ahora tienes morando en ti al Espíritu Santo. Y el punto es esto: ya no te perteneces a ti mismo. Ya no se trata de buscar tus deseos, ya no se trata de tus preferencias, sino que ahora ese Espíritu Santo está trabajando en ti, está participando para que seas enfocado hacia los deseos del Señor. Sin embargo, la Biblia en ocasiones dice, hey, no entristezcan al Espíritu Santo. Sean cuidadosos de no estar yendo en contra de lo que el Espíritu mismo está tratando de impulsarte. Es Dios mismo. Estamos viendo en las clases de teología la neumatología, el estudio acerca del Espíritu Santo. Y veíamos, hey, no es como muchas iglesias lo toman, El Espíritu Santo no es la fuerza activa de Dios. Él no es una cosa. El Espíritu Santo es una persona. Es la tercera persona de la Trinidad. Y como tal, piensa en que ahora Él está morando en ti, creyente, pero lo hace para hacer lo mismo que hizo con Cristo, que fue llevarlo. A ti te está llevando, se supone, directo a hacer los deseos del Señor. Pero a veces, lo que sucede es que yo estoy yendo totalmente contrario hacia donde el Espíritu Santo me quiere llevar. Y eso le entristece. Yo no estoy permitiendo que el Señor empiece a trabajar en mi vida porque soy necio, orgulloso, duro de corazón. Amén, escuché por allá. Tranquilos, hermanos. Él es nuestra fuente de capacidad espiritual. 1 Corintios 12, el versículo 4 y el 7 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Observa, aún para que tú entiendas la motivación de que tú debes encontrar en buscar la unidad en la iglesia, dice, el Espíritu Santo te ha dotado de unas capacidades, pero ojo, esas capacidades no es para que vayas allá afuera y seas exitoso desde el punto de vista del mundo. Dice, no, son para el bien común. Y más que nada el contexto es, te los ha dado. ¿Sabes para qué te dio dones? Para que los uses, obviamente, pero dentro de la iglesia local. Tú has sido dotado de capacidades para que los uses en tus hermanos. Eso es parte de fomentar la unidad. Hemos leído en muchas ocasiones este pasaje de Gálatas, capítulo 5, 22 al 23, los versículos,
donde te está hablando del fruto del Espíritu Santo. Y el punto es este: tú eres un creyente verdadero, por lo tanto, tienes vida como un árbol. Te hace la analogía, pues si un árbol está vivo, lo natural y lo común es que empiece a dar fruto. Los que no dan fruto son los que están muertos. Y el punto es este: bueno, eres creyente, ahora tienes que desarrollar ese fruto del Espíritu Santo, que consigo está hablando de muchas cosas, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. ¿Se dan cuenta? Y todas estas cosas, ¿para qué me va a servir el amor? Pues justamente para esa unidad. ¿Y el gozo de qué me sirve? Porque créeme, dice la Biblia, sopórtense. Vas a necesitar el gozo. Y la paz, ¿por qué? Porque va a haber tribulación. Y la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, mansedumbre, dominio propio, porque estamos en este trabajo, estamos en esta carrera. La idea es esta: el Espíritu Santo nos provee de tantas bendiciones y beneficios que no se puede concebir una falta de motivación cuando llegamos a ese entendimiento. Dice la palabra que es el mismo Espíritu quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer para su buena voluntad. Y continuando con este versículo, finalmente, para empaquetar todo este tipo de cosas que está mencionando Pablo, para que entiendas cuál debe ser esa motivación de buscar la unidad, menciona el afecto y la compasión. El punto aquí son cualidades de Cristo estas. Quien con ternura, ¿qué es lo que ha hecho Cristo? Te consuela, te anima, a ti y a mí que somos débiles, a ti y a mí que somos oprimidos. Afecto es una palabra que literalmente significa, en el original, los intestinos o las vísceras. O sea, es una manera metafórica de hablar de emociones fuertes. Abby me dice muy constantemente: siento maripositas cuando te veo, ¿verdad? Es ahí en las vísceras donde sientes esas maripositas. Y yo también lo siento por ella, aclarando, Dice Filipenses 1:8: porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Esa es la expresión, ¿no? Está hablando de que esa emoción viene incluso desde las vísceras. Es una muestra de amor que proviene de algo interno, algo profundo, algo fuerte. Y la palabra compasión generalmente puede ser usada como misericordia. Romanos 12:11 la puede mencionar de una mejor manera. Dice: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo. El punto es este, entonces: nuestra motivación no solamente es la obra de Cristo, no solamente es ese amor que ha mostrado en la obra, no solamente es ese espíritu que nos ha otorgado por medio de esa obra que ahora mora en nosotros, sino que yo estoy considerando la vida de Cristo en general y esa compasión, ese afecto que se me ha dado. Y ahora yo tengo un perfecto ejemplo en Cristo para mostrar justamente eso. Yo tengo el perfecto ejemplo o la descripción gráfica más perfecta que es Cristo de afecto y compasión, para que yo siga esos pasos, para que yo lo imite. El punto es mostrar el evidente amor que existe en la comunidad de los santos, algo que se expresa en este verso como emociones fuertes por nuestros hermanos. Y la pregunta es esta: ¿existe ese tipo de afecto entre nosotros? ¿Ese tipo de compasión la estamos desarrollando? Y la pregunta se hace porque en muchas ocasiones es mucho más fácil criticar y apuntar con falta de compasión a los demás antes de observar nuestra propia vida. ¿Y por qué contesta así? ¿Y por qué se viste de esta manera? ¿Y por qué llega a esta hora? ¿Y por qué no le habla a tal persona? Yo he visto familias que cuando alguien se enferma, ellos están dispuestos a dar lo que sea por esta persona. Así tengan que empeñar su casa, sus tierras o lo que sea, ellos van a conseguir el dinero necesario para ayudarle, que
puedes tomar sus estudios o entrar al hospital, lo que sea. Se entregan. ¿Saben por qué pasa esto con esas familias? Porque hay un afecto. Así debería ser también el afecto entre nosotros como familia en Cristo. Cuando estamos fomentando esta unidad, estamos tratando de generar todo esto. Entonces, quiero que observen todo lo que te está mencionando aquí Pablo, que debería ser parte de tu entendimiento para que se genere una motivación. Cuando tú, hermano, consideres que en algún punto alguien de aquí no merece tu amor, no merece tu tiempo, o no merece el esfuerzo de relacionarte con él, vea este versículo, recuérdalo, analízalo y vuelve a preguntarte si ese hermano merece eso de tu parte. Y la respuesta debería ser sí, yo tengo tiempo para él, yo puedo amarlo. Porque si la respuesta es no, hay un grave problema. Estamos yendo totalmente en contra de lo que Cristo nos está diciendo que debe ser nuestro entendimiento para motivarnos. Según Tesalonicenses 2:16, y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia. Te está mencionando aquí en este pasaje de Tesalonicenses lo que ellos han hecho por ti. La respuesta tiene que ser obediencia, gratitud, gozo. Pero es muy fácil tener el entendimiento. De hecho, el entendimiento posiblemente muchos de aquí ya lo tenían. Yo ya sabía eso, yo ya sabía la obra de Cristo, yo ya había entendido lo que es el amor. Yo ya había escuchado que el Espíritu Santo mora en nosotros. El entendimiento es fácil adquirirlo. Lo complicado es dejar de tener una cabezota teológica. Eso es lo difícil, porque ahora todo ese entendimiento yo lo tengo que aterrizar, lo tengo que aplicar. Si no sirve de nada. Entonces, es cuando Pablo ahora empieza a argumentar en el segundo versículo. No solamente te estoy dando las motivaciones, ahora te estoy diciendo qué actitudes bíblicas tienes que desarrollar a partir de esa motivación. ¿Qué es lo que vemos en el versículo número 2? Desarrollar actitudes bíblicas, y es muy sencillo. Observen, una misma mente, un mismo amor, un mismo espíritu, un mismo propósito. El versículo número 2 comienza diciendo: hagan completo mi gozo. Y esta es la conexión entre las motivaciones mencionadas y ahora el desarrollo de esas actitudes. Aún esta es una forma pastoral en la que Pablo espera impulsarlos no solo al entendimiento, sino a la práctica de esa unidad a la que él está llamando. Filipenses es una carta que tiene dos temas principales. Uno de ellos es el gozo y el otro es la unidad. Y es bueno preguntarte, pero ¿por qué, Pablo, por qué me dices cómo sabes que esos son dos temas principales en esta carta? Si tú lees la carta, tú te vas a dar cuenta de algo. Pablo está tratando de atender un problema en esa iglesia. ¿Y cuál creen que era el problemita que había ahí? Había, por lo menos a la luz de lo que tenemos acá revelado, dos mujeres que no tenían unidad, que estaban en pleito, la hermana fulanita y la hermana sutanita. Entonces Pablo dice: voy a tener que escribirles, aparte del otro tema que estoy tocando, el gozo, esta parte de la unidad, porque lo necesitan. Hay una problemática ahí. Y tú puedes decir: ¿cómo? ¿Creyentes peleándose entre ellos? ¿Creyentes teniendo disputas? Eso ha de haber sido allá con ellos. Aquí en México no pasa, y menos en la Iglesia Bíblica Redención. No, aquí nadie se pelea, nadie se enoja con los otros, ¿verdad? Eso a lo mejor con los de Holanda puede ser. Sin embargo, aunque podríamos pensar que todo es color de rosa aquí y que no sucede, sí sucede. Por algo lo escribe nuestro Señor, porque sabe que tarde o temprano, aunque seamos una iglesia de 2 años y medio, va a suceder. La Biblia te dice: sopórtense, porque sabemos que somos difíciles. Decimos nosotros, tarde o temprano sacamos el cobre. Así que tenemos que aprender a amarnos y generar esta unidad. ¿Y de qué manera lo hace? Ahora te dice: bueno, ya tienes la motivación, tienes que desarrollar primero esta actitud.
un mismo sentir. Y la idea aquí es una misma mente. El significado literal de la frase un mismo sentir es pensar lo mismo o ser de un mismo parecer. Y, o sea que cuando nos dicen a todos, piensen en un número y a las 3 todos vamos a decir cuál es. Vamos a contar hasta 3, todos vamos a decir el 20. ¿Eso es a lo que se refiere? No, claro que no. Evidentemente no se refiere a eso. Sino que el punto es, iglesia, estamos recibiendo palabra. Efesios 4, 11 al 12 te está diciendo: el Señor te ha dado líderes, pastores, para que sean capacitados para la obra del ministerio, para que justamente generen una unidad en la fe. El pastor Brian lo comentaba en la mañana. ¿Cuál es esa unidad de la fe? ¿Cuál es ese mismo sentir? ¿A qué nos referimos con tener una misma mente? Es la misma línea doctrinal en alguna manera. Que como iglesia no estemos peleándonos porque yo tengo aquella postura y tú tienes aquella postura, sino que estamos siguiendo la misma línea bíblica de pensamiento como congregación. Porque evidentemente, si no fuera de esa manera, estaríamos en contiendas. Interpretaríamos diferente la palabra y por lo tanto la aplicaríamos de forma diferente. No podría existir la unidad. Entonces, una buena actitud que dice Pablo debes de empezar a desarrollar es ser de una misma mente, estar alineado doctrinalmente a lo que tu iglesia local, que es donde están tus pastores, quienes te van a apacentar y van a velar por ti, te están diciendo cuál es esa línea que están enseñando. Y esto es difícil. ¿Saben por qué? Porque muchas veces yo puedo decir, está bien, pero no me gusta cómo lo practican. Está bien que enseñes así, pero ¿por qué hicieron esto? ¿Y por qué hacemos así? Y está bien cuestionar. Cuestionar no es malo. Cuestionar no es algo negativo. Pero cuando yo cuestiono, le hemos dicho muchas veces, por lo menos debería de tener un argumento, un principio bíblico de por qué estoy cuestionando lo que cuestiono. Si no, nada más me estoy quejando. Entonces hay que tratar de desarrollar esto. Por eso Filipenses 2:5 dice: haya pues en ustedes esta actitud que también hubo en Cristo Jesús. Jesús tiene una actitud que nos está ejemplificando, un tipo de pensar, o está siguiendo una línea, y ahora nosotros tenemos ese modelo para seguirlo. Y lo vemos incluso más evidenciado en los siguientes versículos, en cómo estaba mostrando esa teología, viviendo de forma humilde, diciendo, muriendo hasta la muerte de cruz. Dice 1 Corintios 2:16, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? ¿Quién tiene esa capacidad? Dice, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora nosotros podemos desarrollarla. Dice un buen pastor llamado Alex Montoya: si estamos unidos con el libro, estaremos unidos los unos con los otros. O sea, si aquí estamos de acuerdo, créeme que las cosas van a poder fluir muy bien. Vamos a poder generar la unidad. Así que, mis hermanos, una buena aplicación para esto es: hay que responsabilizarnos en recibir la palabra, no solamente escucharla, hay que recibirla para aplicarla y estar buscando la forma de cómo practicarla unos con otros aquí en la iglesia para fomentar esa unidad. Y si tienes alguna diferencia, eso no tiene nada de malo, pero te animo a que vayas y platiques con tus líderes para ver si es una diferencia correcta en la que se tiene que cambiar, o si acaso estoy pensando mal. Porque si yo tengo una diferencia y lo empiezo a comentar con los otros nada más, eso puede ser llamado generar división, y ahí hay que tener mucho cuidado. El versículo 2 continúa y no solamente nos habla de este mismo sentir, sino que ahora te dice que debes de conservar el mismo amor. Ese es el siguiente subpunto. Un mismo amor es la actitud que debo desarrollar, que se extiende y crece hasta lograr la unanimidad, o sea, la unidad en Cristo. Y es interesante esta palabra amor, creo que la conocen muchos, es la palabra ágape en el original. Y el ágape es el amor
que prácticamente solamente viene de parte de Dios. O sea, es un amor súper especial, pero te está diciendo, tú puedes desarrollar ese amor. Tú tienes ahora la capacidad de demostrar el amor que Dios ha tenido por ti. Es un amor sacrificial, incondicional, donde se está negando uno mismo. ¿Qué mejor receta para la unidad que negarte a ti mismo? Negarte por los otros, servirles, amarles. Romanos 12, versículos 10 y 13 dice, sean afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. Vean el tipo de amor que tenemos que demostrarnos, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Es muy práctico lo que te dice Romanos 12. Es una dinámica de la iglesia muy natural que debería surgir. 1 Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Saben por qué? Dice, porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Eso es tremendo. Eso es una verdad muy fuerte la que está revelando aquí la palabra sobre el amor. Y tenemos que recordar que este amor no se basa en un simple afecto emocional. Si fuera un afecto emocional, eso puede pasar tarde o temprano. O el día en que me hagan una mueca se acaba. No, esto va mucho más allá. Este es un servicio sacrificial. ¿Acaso Cristo se sacrificó y amó solamente a los que lo amaban? ¿Acaso Cristo se sacrificó y murió y amó solamente por los que le caían bien? No, sabemos que no es así. Básicamente necesitamos una mente que esté gobernada por la humildad, por ese deseo de servirnos unos a otros. Yo he platicado en ocasiones, estamos platicando a las personas que estamos en alabanza, que yo sé que en muchas iglesias está el cliché de pensar que las personas que están en alabanza son como divas en la iglesia. Gracias a Dios no es así en esta congregación, y hemos platicado en muchas ocasiones diciendo, aquí no existe el orgullo del músico, aquí no existen las estrellitas, no hay divas, somos siervos, somos servidores. Acá al frente somos servidores que estamos para servirnos unos a otros. Y les digo, lo ideal es que llegáramos y tratamos de ser siempre el primero en llegar para servirnos unos a otros, casi como peleándonos. No, yo te quiero ayudar a ti, hermano. Es el tipo de servicio sacrificial que estamos buscando unos con otros. Pero también ahí el versículo 2 dice que hay que estar o desarrollar esta actitud de estar unidos en espíritu. Lo pueden ver ahí. La referencia aquí es a tener un mismo sentir. En el original es muy evidente, ¿no? Unidos en espíritu es una misma alma. Y prácticamente, si tratamos de buscar cuál es el significado un poco más práctico de todo esto, es vivir en armonía con los demás creyentes. Y esto es crucial para la unidad. Si yo no desarrollo una actitud que está buscando vivir en armonía con los demás, ¿sabes qué va a pasar? Vamos a estar peleados. Eso es lo que va a suceder. Lo contrario de la armonía es el desorden, es el descontrol. Es lo contrario de una ambición personal. Es lo contrario de egoísmo, odio, envidia, celos y muchas otras cosas pecaminosas. Y todas estas cosas que estoy mencionando, que son pecados muy claramente, tristemente surgen constantemente en la congregación. Hay una ambición personal. A veces yo quiero hacer las cosas porque sé que me convienen. Bueno, esa actitud tiene que ser desechada. Y en su lugar tengo que añadir esta, que es un mismo sentir. A veces yo tengo envidia de lo que pasa con otros hermanos cuando les va bien. Yo puedo tener celos de que se empiecen a llevar con ese que me cae muy bien. Yo soy orgulloso a veces. Y todo este tipo de cosas rompe esa armonía espiritual a la que somos llamados a desarrollar. Así que claramente tenemos mucho que hacer nosotros de manera práctica, como creyentes, como hermanos, como partes de la membresía de esta iglesia.
Va a haber armonía en la medida en la que practiquemos y pensemos de forma bíblica. Si vamos en contra de estos principios, lo común va a ser tratar de poner humanismo o religiosidad. Créeme, eso va a destruir la armonía. ¿Sabes quiénes eran muy religiosos? Los fariseos. ¿Había armonía en ellos? Solamente cuando se trataba de atacar a Cristo, porque entre ellos mismos era como una mafia del poder y estaban luchando. De manera que como iglesia hay una armonía en la que vamos a practicar, y es básicamente la línea que hemos manejado ahorita. Tengo teología, practico esa teología, y la práctica me va a llevar justamente a entregarme a los demás. Eso va a fomentar esta unidad en Cristo. Finalmente, la última porción del versículo 2 en la que podemos identificar el desarrollo de actitudes, estamos viendo que menciona estar dedicados a un mismo propósito. Y el punto es este: la actitud es tener un mismo propósito, muy claramente lo dice ahí. Significa literalmente pensando una cosa. Como iglesia, hermanos, nosotros vamos caminando, tenemos una visión, tenemos un rumbo que estamos siguiendo. Los pastores están tomando cierta dirección y la iglesia debe de ir detrás, apoyando y trabajando junto con ellos en ese propósito. Y la pregunta podría ser: ¿cuál es ese propósito que como iglesia estamos siguiendo y que como tal entonces debo de yo involucrarme para apoyar en generar la unidad? Podríamos nosotros resumirlo en 3 extensiones muy sencillas. Una extensión es hacia arriba, otras hacia adentro y otras hacia afuera. El primer propósito sobre la extensión hacia arriba es que nosotros como iglesia vamos o estamos dirigidos a glorificar a nuestro Señor. Todo lo que hacemos en el culto, todo lo que hacemos durante la semana en las actividades, la comunión que tratamos de generar, tiene el mismo propósito: es darle la gloria a nuestro Señor. Cuando se enseña aquí la palabra del Señor, estamos tratando de capacitar a los santos para que estén preparados para la obra del ministerio, la cual es toda tu vida como creyente. Tú te estás preparando para darle la gloria al Señor en cada uno de tus días. Esa es la extensión hacia arriba: darle la gloria, adorar a tu Señor. La otra extensión, que es hacia adentro, que también la iglesia va encaminada hacia allá, es la edificación del cuerpo. Y es parte de lo que estamos hablando ahorita, la unidad. De manera que estamos trabajando juntos, todos, contribuyendo para que aquí, esta comunidad de personas, sea cuidada, sea resguardada, sea capacitada, exhortada, confortada, aconsejada, instruida, dirigida, edificada. ¿Se dan cuenta? Nutrida. Juntos por medio de fomentar justo lo que estamos aprendiendo. Y otra de las extensiones, no solamente es hacia arriba o hacia adentro, sino que también estamos con el propósito de ir hacia afuera. Hemos recibido tan grande amor por nuestro Señor y ahora estamos capacitándonos para compartir ese mismo amor con los demás. Estamos buscando la manera de relacionarnos con las personas que no están parte de la iglesia para que sean parte de. La gente debería voltear a ver la iglesia y decir: qué atractivo, porque ve qué hermosa es la unidad que hay entre ellos. Yo quiero eso. Y es lo que estamos tratando de compartirles, ese amor que hemos recibido, compartir el evangelio básicamente. Y claro, esto se extiende incluso a lo que es la plantación de iglesias. Como iglesias vamos caminando en ese mismo propósito. Colosenses 3, a partir del versículo 12, dice: entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos, llamados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose. Vean, Él te dijo de qué te tienes que revestir para que entonces puedas hacer lo otro. ¿Te das cuenta? Te revistes de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, luego soportándose unos a otros, perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra uno, como Cristo los perdonó, así también hagan ustedes. Versículo 14: sobre todas estas cosas vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. ¿Se dan cuenta? Qué sencilla es la receta.
Que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual, en verdad, fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría, enseñándose. Vean cómo se va demostrando este amor, amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Así que obviamente, mis hermanos, nuestra unidad en Cristo nos va a llevar a tener un mismo propósito que como iglesia sabemos son esas tres extensiones que hemos mencionado. Vamos a dedicarnos entonces a la adoración a nuestro Padre, al servicio a nuestros hermanos y al evangelismo a los perdidos. Mis hermanos, somos llamados a vivir nuestro cristianismo en comunidad. Esta es la iglesia local. Y eso es muy importante. Cuando yo entiendo que esta es la iglesia local, voy a entender también que esta es la esposa de Cristo. Si alguien me dice a mí, hey, Tony, te invito a que vengas a mi casa porque vamos a hacer una carne asada y la queremos pasar bien padre, tráete unos juegos de mesa y vamos a disfrutar. Pero no te traigas a tu esposa porque no me cae muy bien. Es medio, desde mi perspectiva, sangrón. ¿Tú qué crees que yo voy a hacer? Vámonos a la carnita asada, esa no se rechaza. No. ¿Tú tienes algo en contra de mi esposa? Yo no puedo estar entonces en comunión contigo porque tienes algo en contra de mi esposa. Esta es la esposa de Cristo. No tenemos el derecho de transgredir la esposa de Cristo. Ninguno de nosotros. Nadie. Como lo mencioné hace poco, esta iglesia no es de Pastor Ryan, no es de Pastor Antonio y por supuesto no es de Pastor Tony. Esta es la iglesia de Cristo. Y se va a hacer lo que la cabeza, que es Cristo, decide. Hermanos, así que ciertamente quienes conformamos la iglesia tenemos trasfondos distintos, gustos diferentes, personalidades opuestas. ¿Y sabes qué pasa cuando este tipo de gente se junta? No debería salir nada bien. No debería, pero tenemos algo asombroso que nos une. Y es la sangre de Cristo. No hay nada más asombroso que eso. Estas son las personas, algunas de las personas con las que yo voy a pasar la eternidad adorando a mi Señor. Así que juntos deberíamos estar fomentando y trabajando en la unidad en Cristo, porque se nos ha llamado a eso y se nos permite hacer eso. No quiero terminar esta predicación sin mencionar algo. Primero que nada, tú no puedes, tristemente, trabajar en la unidad de la iglesia si no eres parte de la iglesia universal. La iglesia universal es ser un creyente verdadero. Yo he predicado aquí a la congregación para fomentar esta unidad, pero si tú no eres un creyente verdadero, tú no puedes fomentar nada de eso. Tristemente, por la realidad de que tú no vas a estar en la eternidad si no te has arrepentido de tus pecados. Así que yo sé que hay personas aquí que aún no conocen a Cristo como debe ser, que aún no se han arrepentido de sus pecados. Así que yo te digo algo, el día de arrepentir de tus pecados es hoy. Tú estás escuchando este mensaje hoy. El Evangelio ciertamente te da la realidad chocante de que tú no puedes estar eternamente con Cristo. Sin embargo, la buena noticia de que hay esperanza, porque Cristo ha muerto por los suyos y su sangre es poderosa para salvar a cualquiera. También quiero decir otra cosa. Aquí hay miembros y hay no miembros. Y yo sé que hay creyentes no miembros aquí. Yo te quiero decir también algo a ti, hermano. Tú no puedes ayudar a fomentar la unidad tampoco, porque necesitas formar parte de este grupo. ¿Sabes por quiénes van a velar
y van a dar cuentas los pastores de esta iglesia por sus ovejas, el rebaño que forma parte de esa membresía. Así que yo sé que muchos por diferentes razones todavía no pueden ser miembros o están en el proceso de bautizarse, etc. Pero si tú ya tienes la oportunidad, te animo a que no la desaproveches, porque es una bendición que el Señor otorgue una iglesia local para que podamos justamente edificarnos unos a otros. No desaproveches la oportunidad que Cristo te está dando. Y tú, hermano, que eres creyente, que eres miembro, ánimo, sigamos trabajando juntos. 2 años y medio no es nada. Oremos y trabajemos esperando que el Señor nos bendiga con muchísimos años más para seguir yendo hacia ese propósito, que es exaltar a Cristo, edificar a los creyentes y evangelizar a los perdidos. Oremos, mis hermanos.